Durante mis vacaciones de Navidad de la universidad, la emoción de reencontrarme con mis padres inundó la casa. Estar separados ha intensificado mi añoranza de su presencia. Reconectar con mamá en el estudio para ponerme al día sobre la vida universitaria fue una experiencia familiar y reconfortante en mi primer día de vuelta. Mis padres estaban trabajando cuando llegué, así que me recibió mamá con mucho cariño. Mamá se apresuró a contestar al teléfono cuando acababa de entrar en casa, apenas una hora después de mi llegada. Desde mi asiento, incapaz de distinguir una palabra de lo que decía, su voz delataba un profundo sentimiento de preocupación. Poco después, entró en el estudio con un rostro que delataba su angustia. Le suplicó a Reg, por favor, llévame al Mercy General. Esa era su petición urgente. El hospital era un punto de referencia familiar en toda la ciudad. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío. ¿Qué pasa, mamá? ¿Papá está bien? Está bien. La señora Mellor fue quien llamó. Penny ha tenido un accidente, me aclaró, con la ansiedad a flor de piel. El pavor se apoderó de mí. Oh, no, mamá. ¿Es muy grave? No lo sé, Reg. La señora Mellor está muy alterada y tengo que estar a su lado. Me apresuré a ir a mi habitación, cogí las llaves del coche y asentí. Ambos nos metimos apresuradamente en el coche. Cuando salí por primera vez, iba muy rápido, y mamá tuvo que decirme que me calmara porque existía la posibilidad de otro percance. Limité la velocidad y pisé el acelerador. Penny, la niña de penetrantes ojos azules y brillante pelo rubio, fue el objeto de mis pensamientos durante todo el trayecto. Cuando tenía 7 años, los Mellor se mudaron a la casa de al lado. Surgió un vínculo entre mamá y la señora Mellor desde el momento en que les dio la bienvenida con brownies horneados. Eran muy parecidas, las dos eran amas de casa en una pequeña ciudad, tenían más o menos la misma edad y estaban profundamente comprometidas con sus familias. La única diferencia es que yo nací 6 días después que Penny, la hija de la señora Mellor. Aún recuerdo con claridad el día en que el camión de la mudanza se detuvo en la entrada de su casa. Una madre y un padre llevaron a su hija, que llevaba el pelo rubio recogido en 2 trenzas, a dar un paseo por la calle. Era difícil distinguir los detalles, pero desde aquella distancia parecía mona. Apenas 2 días después, tuve mi primer encuentro íntimo con ella. Una secretaria de recepción acompañó a Penny al aula en la que yo impartía clase. Penny conoció al instructor y luego a nuestra clase. Después continuaron las presentaciones. Incluso para una alumna de segundo curso, ser una estudiante nueva a mitad de curso es una perspectiva aterradora, por lo que su ansiedad se hizo patente mientras miraba alrededor del aula. Penny, con una tímida sonrisa en la cara, fue conducida por nuestro profesor al pupitre vacío junto al mío y enseguida tomó asiento. Hablamos por primera vez en medio de la concurrida cafetería mientras almorzábamos. Para entonces ya se habían formado grupitos que nos segregaban en mesas de chicos o de chicas. Cuando sonó el timbre del almuerzo, la profesora retuvo a Penny en el aula, por lo que fue la última de la fila en almorzar. Yo tenía la mirada fija en Penny mientras George relataba con entusiasmo sus hazañas. Con un aire de aparente incertidumbre, sostenía su bandeja mientras miraba alrededor de la cafetería. Ninguna de las chicas la invitó a unirse a ellas, así que se aventuró hacia el fondo y se sentó sola en una mesa desocupada. Recogí mi bandeja y me senté frente a ella, aunque sabía que mis compañeros se burlarían de mí más tarde. Su expresión pasó de la sorpresa a la modesta sonrisa que todos conocemos y amamos. Hola, me llamo Ricky, dije primero. Hola, Ricky. Yo soy Penny, dijo ella, aunque la clase ya había oído su nombre. Vives en la calle Maple, ¿verdad?, respondí yo. Puso cara de sorpresa. Sí, vivo allí. ¿Cómo lo sabes? No pude evitar esbozar una sonrisa pícara. Vivo enfrente y os vi a ti, a tu madre y a tu padre cuando os mudasteis. Así empezó nuestro vínculo. La razón de su traslado desde una ciudad a 2 horas de distancia, reveló, fue el nuevo trabajo de su padre. Deprimida, tuvo que dejar atrás a sus amigos. Ese día no volvimos a hablar, pero la acompañé a clase cuando sonó el timbre. Me habló de su madre, que la recogía al final de la jornada escolar. Los padres que iban a buscar a sus hijos aparcaban delante, mientras que los que iban en autobús se agrupaban en la parte de atrás, donde esperaban los autobuses. Aquella tarde, un aroma tentador me dio la bienvenida a casa. En el aire flotaban brownies recién hechos. Cuando me apresuré a entrar en la cocina, oí reír a mamá y vi un plato de apetitosos cuadrados enfriándose en la encimera.
Esperaba un tentempié para saciar el hambre de la tarde. Cuando cogí uno, vi que había otro plato cubierto de papel de aluminio. Sugirió que se lo lleváramos a nuestros vecinos de al lado como muestra de agradecimiento por su nuevo hogar. Con gran entusiasmo, le pregunté si podía acompañarla, y ella accedió amablemente. Después de que mamá llamara al timbre, la señora Mellor y Penny, que estaba de pie justo detrás de ella, nos sonrieron y nos dieron la bienvenida cuando llegamos a la puerta. Mi madre me presentó a la señora Mellor después de que nuestras madres intercambiaran presentaciones y mantuvieran una rápida conversación. Penny, la hija de la señora Mellor, nos presentó a las dos y mencionó que éramos compañeras de clase. Tras recibir la bandeja de brownies de manos de mamá, la señora Mellor la cogió con mucho gusto y nos ofreció generosamente a Penny y a mí un trozo a cada una. Tengo en la mano otro delicioso brownie, una delicia. Me ofrecí voluntaria para enseñarle a Penny la ruta hasta la parada del autobús antes de que partiéramos. Penny negó con la cabeza cuando la señora Mellor le preguntó si quería coger el autobús. Cuando Penny necesitó que la llevara al colegio al día siguiente, fui a su casa la noche anterior y esperé con ella en la parada del autobús. Ese día, ignoré las burlas de mis amigos y volví a sentarme con ella a comer. Empecé a acompañarla a casa después de clase y cogimos el autobús juntas, se convirtió en nuestro ritual diario. Desde entonces, no nos separábamos prácticamente nunca. Las tardes y los fines de semana los pasábamos jugando juntas. Pasábamos mucho tiempo en los columpios del jardín, porque eran nuestros favoritos. Solo teníamos que trasladar nuestros juegos al interior debido al mal tiempo. Fuimos compañeros frecuentes durante todo el instituto. Aunque salíamos con un grupo de amigos, no teníamos una relación sentimental. No era por falta de deseo por mi parte, siempre había sentido algo por Penny que se fue intensificando con el tiempo. Pero no creía que me considerara más que un amigo vecino. Nuestro vínculo no cambió hasta la primera semana de nuestro último año en el instituto. Ambos estábamos en una relación comprometida. No entendía su motivación, pero ella era mi único deseo. Entonces llegaron las malas noticias, el padre de Penny tuvo un derrame cerebral y murió. Todo cambió después de su funeral. A su casa acudieron amigos y conocidos para expresar sus condolencias y brindarle apoyo. En un rincón, Penny estaba sentada, con lágrimas cayendo por su cara, y eso me desgarró el corazón. Estiré el brazo hacia ella, pero me apartó bruscamente. Gritó, «Aléjate de mí. Tu padre sigue vivo». Sus sollozos delataban sus verdaderos sentimientos. Me tambaleé hacia atrás, con la mirada fija en ella mientras sollozaba entre sus manos, desconcertada. No supe qué responder. Regresé a mi residencia en silencio. Cuando me desplomé sobre la cama, los ojos se me llenaron de lágrimas. Mis emociones eran para Penny y su terrible pérdida. Ella había querido mucho a su padre, y espero sinceramente que sus declaraciones estuvieran motivadas por la pena y la angustia más que por un genuino afecto hacia mí. Penny faltó a clase ese día, así que no la vi durante el resto de la semana. Tenía tantas ganas de consolarla, pero sus palabras se me quedaron grabadas, así que la dejé llorar sola. Por otra parte, el lunes siguiente estaba esperando en el coche con impaciencia nuestro viaje en autobús escolar. Me sorprendió que pasara a mi lado camino de la parada. Me di la vuelta y me acerqué a ella, que estaba de pie con un par de niños. Me fulminó con la mirada. «Con un brusco te he dicho que te vayas», se enfadó. Después, me alejé con el coche tras mirarla un momento. La angustia me apuñaló en las tripas. La chica de la que estaba enamorado en secreto y mi mejor amiga me había traicionado. Enterré rápidamente la cara en un libro y me dirigí a clase. A pesar de que habíamos quedado para comer, ella eligió otra mesa y me ignoró. Esa noche le conté a mi madre todo lo que había pasado con Penny. Intentó calmar mi dolor, asegurándome que Penny estaba dolida y que volvería en sí. Me aferré a la esperanza. Por desgracia, nuestras esperanzas empezaron a desvanecerse cuando Penny empezó a alejarse de nuestro grupo de amigos y a salir con un deportista del equipo de béisbol. Fue devastador. Durante el último año de instituto, me retraje, dejé de salir con mis amigos y me encerré en casa. Mamá se preocupaba por mí, pero no me presionaba porque conocía mis emociones. Ver a Penny correr hacia el coche de su novio mientras yo miraba por la ventana los fines de semana era especialmente duro. Reaccioné sumergiéndome en el mundo académico. Había llegado el día de graduarme e ir a la universidad. Ingresé en una universidad a 300 kilómetros de distancia tras graduarme en el instituto con matrícula de honor.
Justo a tiempo para Acción de Gracias y Navidad, volví a casa. El día que me dijo que la dejara sola en la parada del autobús, Penny me habló por última vez. Mientras llevaba a mamá a visitar a la señora Mellor, no pude evitar pensar en la única chica a la que había amado y que yacía en el hospital. Le aseguré a mamá que aparcaría y estaría con ella poco después de dejarla en la puerta. Me apresuré a entrar y pregunté en recepción dónde estaba Penny. Me dieron el número de su habitación, que estaba en la segunda planta. Fui a su habitación después de encontrar el ascensor. Me asomé dentro y vi a mamá consolando a la señora Mellor abrazándola. Al notarme, mamá me dio el visto bueno para acompañarlas asintiendo con la cabeza. Cuando entré en la habitación, no podía apartar los ojos de Penny, que yacía en la cama. Tenía un monitor cardíaco que emitía pitidos rítmicos, un vendaje en la cabeza, una vía intravenosa en un brazo y una escayola en el brazo izquierdo. Ver a la chica que me importaba en ese estado me rompió el corazón. Resistí el impulso de acercarme precipitadamente a ella y tomé asiento frente a la señora Mellor. Sentí su angustia junto con la de Penny porque era como una madre para mí. Al cabo de un rato, la señora Mellor me contó que ella y su amiga habían tenido un accidente de coche de camino al centro comercial. Una camioneta que se había saltado un semáforo en rojo había embestido su coche por el costado y Penny había resultado herida. La lesión más grave fue la fractura de un brazo, pero el golpe que se dio en el cráneo con el salpicadero fue mucho peor. Penny permaneció en coma inducido químicamente hasta que los médicos pudieron determinar la gravedad. Después de eso, el único sonido era el del monitor cardíaco, y nos sentamos en silencio. A medida que pasaban las horas, mi madre sacó el tema de que tenía que volver a casa y prepararle la cena a mi padre. Después de llevarnos hasta allí, me di cuenta a regañadientes de que tenía que marcharme. Después de darnos las gracias por nuestra visita, la señora Mellor nos preguntó si podíamos ayudar en algo, pero lo único que quería era que cuidáramos de su cachorrito. Prometí volver por la mañana y así lo hice. Esa noche no pude dormir. Penny seguía apareciendo en mis sueños. A la mañana siguiente, tras una comida apresurada, regresé al hospital en un santiamén. Sentada en la silla junto a la cama de Penny, la señora Mellor permanecía en la habitación. A pesar de que habían traído una cama supletoria, estaba muy despierta y me contaba lo sucedido. Me contó que después de que el edema cerebral de Penny disminuyera, los médicos pretendían mantenerla en coma inducido hasta que despertara por sí misma. Para poder asearse, la señora Mellor dijo que tenía que irse a casa. Le dije que me quedaría con Penny. De pie, sola junto a la cama de Penny, agarré con delicadeza su mano sana y hablé en voz baja, animándola a recuperarse. Se me llenaban los ojos de lágrimas mientras hablaba. Al final entró una enfermera y me dijo que no me moviera. La señora Mellor volvió, pero yo ya me había olvidado de ella porque estaba demasiado ocupada hablando con Penny. Me puse en pie de sorpresa cuando se acercó. Me aseguró, no, Ricky. Quédate ahí. Comprendo tu dolor, me dijo. Creo que se recuperará. Tengo esa sensación, argumenté. Siento que te apartara, Rec. Sé que le importas, pero perder a su padre ha sido muy difícil, sintió. No pasa nada. Ella tiene su propio camino. Lo único que quiero es que se recupere, le dije. Me quedé hasta que terminaron las horas de visita y volví temprano al día siguiente. La práctica continuó durante los 5 días siguientes, llegaba al amanecer y solo me marchaba cuando me lo pedían. Al tercer día dejaron de administrarle la medicación que la mantenía en coma. Al sexto día, Penny abrió por fin los ojos. Estábamos conversando en voz baja cuando su madre y yo nos dimos cuenta de que nos miraba fijamente. En cuanto Penny despertó, corrí a avisar a la enfermera y la señora Mellor se puso a chillar. La doctora me dijo rápidamente que esperara fuera de su habitación cuando volviera allí. Me pasé inquieta, esperando noticias sobre su estado. Por fin, la señora Mellor salió sollozando y me apresuré a consolarla. Proclamó, está despierta, pero no me reconoce, y rompió a llorar. Esperamos juntas hasta que salió el médico, con un semblante de incertidumbre. Señora Mellor, parece que su hija sufre amnesia tras el traumatismo craneoencefálico. No recuerda nada de su pasado. No es raro, pero es difícil predecir cuándo recuperará la memoria. La señora Mellor buscaba consejo. ¿Qué debemos hacer? Como posible desencadenante de recuerdos, el médico sugirió simplemente pasar tiempo con ella y hablar. De regreso a la habitación de Penny, la señora Mellor fue muy cuidadosa al acercarse a ella. Hola, Penny. Me alegro mucho de que estés despierta. Penny miró a su madre perpleja.
Soy tu madre, querida. Has tenido un accidente. Penny me miró con un aire similar de duda mientras asentía. La persona presentada por la señora Mellor era Rec, conocido como su mejor amigo. Hola, Rec, dijo Penny con cierta vacilación. Diciendo, hola, Penny. Me alegro de verte despierta, le contesté. Tuve que irme después de pasar un par de horas charlando con Penny. Con las prisas por llegar a casa, les conté la noticia a mis padres y les expresé mi preocupación por que Penny se olvidara de todo. Como cada noche, recé por su curación. Con gratitud por su despertar, recé por el retorno de sus recuerdos borrados. Durante la semana siguiente, el estado de Penny no cambió. Seguía en el hospital cuando llegó Navidad. Primero desayuné con mi familia y lo celebramos, y luego fui a verla. Aún era capaz de apreciar la Navidad y su significado a pesar de su amnesia. Le regalé una exquisita cadena de oro blanco con una amatista, la piedra de nacimiento del color púrpura. Parecía contenta, aunque necesitó que la ayudara a ponérsela porque tenía el brazo escayolado. El médico le dio el alta a Penny en Nochevieja, especulando que volver a su entorno habitual podría ayudarla a estimular sus recuerdos. Mientras ayudaba a la señora Mellor a volver a su residencia, observé cómo Penny exploraba el espacio por primera vez. Observar su confusión era difícil. Mis seres queridos y yo celebramos la llegada del nuevo año esa noche. Recibimos la visita de la señora Mellor la mañana del día de Año Nuevo. Aunque tenía seguro de hogar, seguía teniendo que trabajar. Mi trabajo ha sido comprensivo, pero tengo que volver. Me preocupa dejar sola a Penny, reveló. Su madre le cogió las manos para consolarla. Donna, yo estaré aquí. Estaré encantada de cuidar de ella. Yo también estaré aquí, dije sin siquiera pensarlo. Mi madre sugirió que volviera a la escuela, Rec. Penny nos necesita a todos, dije, así que no voy a volver ahora. Volveré el próximo semestre, pero esto es más importante. Mamá asintió y papá no enarcó ni una ceja, todo porque sabía lo importante que era Penny para mí. Después de explicar el asunto a la escuela, me dejaron suspender las clases y poner el dinero para el próximo semestre. Penny se quedó en casa todos los días durante los meses siguientes mientras su madre trabajaba. Para refrescarle la memoria, charlamos y reflexionamos sobre el pasado. En mi memoria, recordaba el momento en que se instaló aquí por primera vez. Empezó a llover y nos escabullimos fuera para jugar en los charcos. Mamá nos encontró cubiertos de barro. Eso hizo que Penny soltara una risita. ¿En serio? Es verdad. Nos regañaron a las dos, interrumpió mamá a modo de interjección. Luego, cuando teníamos 10 años, nos escapamos para pasar la noche en mi fuerte. Al día siguiente, nuestros padres nos buscaban desesperados. Recibí unos azotes que no olvidaré, me dije. ¿Siempre fuimos tan traviesas? Reflexionó Penny. No, cariño. Las dos solíais ser las niñas más cariñosas y educadas, pero tuvisteis vuestros momentos, murmuró mamá. Penny se quedó pensativa. Expresó su deseo de poder recordar. Repasábamos nuestra juventud día tras día. Yo narraba historias mientras ella escuchaba, interviniendo de vez en cuando con preguntas. Deseaba desesperadamente que sus recuerdos volvieran, pero nunca lo hicieron. Muchos de los amigos de Penny, a los que la señora Mellor había intentado reclutar, dejaron de venir porque les incomodaba entablar conversación con una cara desconocida. Sabía que estar allí no ayudaba a Penny a recuperar la memoria, y el verano estaba a la vuelta de la esquina. Tras consultarlo con mis padres, decidí volver a estudiar. Pude retomar mis estudios a pesar de que los trimestres de verano eran cortos. Sentía que si sus recuerdos volvían a inundarla, podría volver a rechazarme, por mucho que me gustara estar en su compañía. Nuestro tiempo juntos llegó a su fin cuando me preparaba para volver a la escuela. Después de haber repasado casi todo nuestro pasado juntos, me resultaba difícil encontrar nuevas historias que contar mientras estaba sentado en su habitación. La pregunta de Penny, Rec, ¿hemos salido alguna vez?, fue inesperada y me pilló desprevenido. No, nunca salimos, respondí, intentando disimular la melancolía de mi voz. Es que parece que estuvimos muy unidos. Lo estuvimos, durante bastante tiempo, confirmé. Lo dices como si ya no estuviéramos unidos. ¿Pasó algo entre nosotros? Hasta ahora, me había abstenido deliberadamente de hablar de lo que ocurrió cuando falleció su padre. Me sorprendió darme cuenta de que nunca le había preguntado a su padre por él. Nunca había preguntado por él, tal vez a propósito, a pesar de que había muchas imágenes de él en su habitación.
Le dije que tenía que hablar con su madre y que tendría que esperar, y de repente me excusé. ¿Penny ha preguntado alguna vez por su padre? Le pregunté a la señora Mellor cuando la encontré en la cocina. Su mente divagaba. No, ahora que lo mencionas, nunca lo ha hecho. A mí tampoco me ha preguntado por él. Esto podría ser lo que está bloqueando. Si te parece bien, me gustaría llevarla a dar una vuelta. Después de que la señora Mellor diera su aprobación, volví para pedirle a Penny que me acompañara. Me limité a pedirle su confianza cuando quiso saber a dónde íbamos. Llegamos al cementerio 20 minutos después. Guié a Penny a través de las puertas mientras ella me seguía, con los ojos llenos de curiosidad. Nos detuvimos en una tumba. Penny, aquí yace tu padre, le susurré. El nombre grabado y la fecha llamaron su atención mientras estudiaba la lápida. Saqué una foto de un sobre grande que me había dado la señora Mellor y se la di a Penny. Este es tu padre. Teníais un vínculo muy estrecho y te quería mucho, le dije en voz baja. Nos quedamos un rato pensando. Penny volvió a mirar la fotografía antes de volver la vista a la lápida. Con los ojos llenos de lágrimas, por fin se volvió hacia mí. Habló con el corazón encogido, expresando su intención de recordarle. La acompañé hasta el vehículo y la llevé a casa, decepcionado porque no se había materializado el avance que yo esperaba. Al llegar, le dije que tenía que hacer las maletas. Antes de irme al colegio, le prometí que volvería a visitarla, así que nos despedimos. A la mañana siguiente cargué el coche y crucé la calle. La señora Mellor estaba en casa porque era sábado. Nos sentamos a la mesa de la cocina y mantuvimos una larga conversación. Abracé a la señora Mellor y a Penny cuando estábamos a punto de irnos. Pude distinguir las palabras casi susurradas de Penny mientras salía. Te pido disculpas, Ricky, murmuró. Miré hacia atrás y me detuve. De niño me llamaba Ricky, pero ahora me llaman Rec. Quería saberlo, así que pregunté, ¿qué has dicho? Penny estaba destrozada y sus lágrimas caían libremente. Lo siento. Siento cómo te traté. Grité, ¿te acuerdas?, con un arrebato de optimismo. En medio de sus sollozos, Penny se puso en pie. Sí. Anoche soñé con papá y esta mañana ha vuelto todo. Nuestra alegría era contagiosa, y la señora Mellor y yo abrazamos a Penny con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué no se nos informó antes?, preguntó la señora Mellor. Las lágrimas corrían por el rostro de Penny. Sabía que Ricky iba a venir, y me sentía avergonzada de cómo le traté después de que papá falleciera. Lo siento mucho, Ricky. La miré a los ojos y le levanté la barbilla con delicadeza. Está bien, Penny. Lo que importa es que ahora has vuelto. Penny sollozó en mi brazo mientras nos abrazábamos. Te quería, Ricky. Pero perder a papá y verte todavía con tu padre, me dolió mucho. Siento cómo te traté. Te he echado de menos. Murmurándole suavemente, le dije, yo también te he echado de menos, más de lo que crees, mientras la abrazaba. En lugar de irme al colegio enseguida, decidí esperar hasta el día siguiente. Cuando Penny volvió, había una fiesta para celebrarlo. En cuanto se corrió la voz, aparecieron mis padres. Aquella noche me senté en un banco del patio trasero con Penny. Un momento después, Penny rompió el silencio. Una inocente Penny preguntó, ¿cómo es que no me odias? Su voz era suave e inocente. Ahora me sentía obligado a decir la verdad. ¿Odiarte? Nunca podría, Penny. Siempre te he querido demasiado para eso. ¿Me quieres?, preguntó, y lo único que pude hacer fue asentir con la cabeza. ¿Por qué fuiste tan tímida a la hora de decírmelo?, preguntó. Tenía miedo de arriesgar nuestra amistad si las cosas salían mal, le dije. Yo también, dijo Penny. Pensé que no sentías lo mismo porque nunca me dijiste nada. Ni siquiera me pediste salir. Pero yo también te he querido siempre. ¿Pero qué pasa con Jem?, pregunté, sacando a relucir su relación anterior. Eso solo era yo intentando sobrellevarlo. Nunca le quise. Apenas hicimos nada. Bueno, nos besamos, pero no era lo que yo quería, según ella. En cuanto nuestras miradas se conectaron, nuestras bocas se acercaron y nació un beso que desencadenó una explosión de sentimientos. Expresamos años de amor no dicho con un beso intensificado, con las lenguas entrelazadas. En ese instante, derramé todas mis emociones mientras la abrazaba con fuerza. Penny se sentó en mi regazo mientras nuestros labios se separaban, atrayéndome a otro beso. Esperaba que ella sintiera lo mismo, ya que su tacto me ponía los pelos de punta. Ricky, te quiero, me susurró Penny. La abracé con más fuerza.
Yo también te quiero, Penny. Más de lo que crees. Hasta que la señora Mellor nos vio, nos quedamos abrazados durante una hora, susurrándonos cosas dulces. Nos saludó con una sonrisa antes de alejarse. Penny y yo volvimos a entrar en casa, de la mano, ante las sonrisas de bienvenida de nuestros padres. Despedirme de ella aquella noche fue una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. Penny y su madre vinieron al día siguiente a despedirse. Tenía que irme porque mis clases estaban a punto de empezar. Después de despedirnos de nuestros padres, Penny me acompañó hasta mi vehículo. Se separó de nuestro intenso beso, con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras, te quiero, te esperaré, fueron las palabras más significativas que jamás me había dicho. Dejarla la noche siguiente a nuestro primer beso fue doloroso, pero las 6 semanas siguientes fueron insoportables. Tener un paquete de larga distancia ilimitada en el móvil me permitía hacer llamadas nocturnas, que eran el único consuelo que encontraba. Aunque el semestre era corto, me las arreglé para compaginar 2 clases exigentes, sesiones de estudio y mis queridas charlas nocturnas con Penny, acostándola solo cuando terminábamos nuestras conversaciones. Cargué el coche con todas mis pertenencias el día antes de mi último examen porque era mi último día de clase. Estaba tan emocionada por llegar a casa que corrí hacia el coche en cuanto entregué el examen. Las 4 horas de viaje se me hicieron eternas. La puerta principal se abrió de golpe cuando entré en el garaje y Penny se abalanzó sobre el jardín y saltó a mis brazos. Sentí que nunca me cansaría de su beso relámpago. Vi que mi madre esperaba tranquilamente en el porche cuando por fin la dejé en el suelo. Con los brazos entrelazados, nos acercamos a recibir a Penny. Penny había llegado 3 horas antes, esperando ansiosa mi regreso, según nos reveló mamá más tarde, cuando nos quedamos solas. Un gato en una habitación llena de mecedoras era su metáfora de la ansiedad de Penny, y se lo tomó a risa. Penny y yo pasamos todo el fin de semana juntas. El sábado por la noche, sentada con el brazo alrededor de ella en el cine, no pude evitar acordarme de las viejas historias de mi padre sobre llevar a mi madre al autocine. Nos escapamos para ver una película. Nos las arreglamos para darnos un par de besos, aunque el último de la zona había cerrado mucho antes. Penny me dijo que me quedara con ella después de que su madre se fuera a trabajar el domingo por la noche. Se olvidaba de cerrar la puerta. Observé la salida de la señora Mellor de su empleo desde mi ventana el lunes por la mañana, después de desayunar temprano con mis padres. Informé a mamá de que iba a reunirme con Penny cuando papá también saliera a trabajar. A pesar de tener algo en mente, se limitó a asentir y responder con un simple de acuerdo. Cruzando la calle a toda prisa, llamé a la puerta de Penny y entré corriendo. Seguí la melodía hasta su dormitorio, donde la vi en bata. Nos besamos apasionadamente mientras nuestros brazos se entrelazaban, encontrándose a medio camino. Cuando Penny se levantó, se acercó a mí y me ayudó a sentarme en su cama. Soltó un suspiro de nerviosismo mientras se desabrochaba el fajín de la bata. Dejó que fluyera por sus brazos hasta llegar a sus pies. Durante unos segundos, me quedé embelesado con su físico desnudo y se me cortó la respiración al escrutar cada centímetro. Su figura me pareció impecable. Sus magníficas curvas se veían acentuadas por su esbelta cintura, que desembocaba con elegancia en sus firmes caderas. Sus impresionantes ojos azules parecían suplicarme una explicación mientras la miraba fijamente. Vaya, Penny. Tu belleza supera todas mis expectativas, me esforcé por decir antes de que se me entrecortara la voz. Su sonrisa alcanzó su punto álgido y sus ojos brillaron de placer. Entonces, ¿me has imaginado sin ropa?, preguntó juguetona, con los ojos brillantes de picardía. Sí, muy a menudo, respondí, con las mejillas acaloradas. Me tiró del dobladillo de la camiseta por encima de la cabeza, juguetonamente, mientras se acercaba y bajaba la mano. Miré hacia abajo y vi que sus dedos desabrochaban los botones de mi pantalón y tiraban de la cremallera. Obviamente, yo era el primer hombre que ella veía en su forma natural, y ella era la primera mujer que yo veía en la suya. Ambos admitimos nuestra falta de experiencia y virginidad. Ahora me he familiarizado con diferentes tipos de cuerpo a lo largo del tiempo encontrando fotos de mujeres desnudas en internet. Finalmente, Penny me acompañó a su cuarto de baño, donde me di mi primera ducha con ella. Mientras le pasaba las manos por el cuerpo y la enjabonaba, creo que ronroneó. Empezó a masajearme después de enjabonarse las manos, y yo me derretí. Cuando me sequé, volvimos a su cama y me puso boca arriba. No hice más que observar mientras ella persistía en su examen de mi físico. Su pregunta fue,
¿Ha ido todo bien? Más que bien. Fue alucinante, dije. Su voz temblaba de risa. Creo que no te he confundido del todo, respondió con el rostro fruncido. Con una risita, la puse boca arriba y me subí encima de ella. Cuando volví a preguntarle, ¿ha ido todo bien?, ella preguntó y yo me encogí de hombros. Penny me acarició el pecho de forma juguetona. Sabes exactamente lo que me has hecho. Durante horas estuvimos sentados y hablando. Nuestra primera salida juntos fue más memorable de lo que ninguno de nosotros había previsto. Más tarde, Penny me informó de que iba a ir a la misma universidad que yo en otoño gracias a la ayuda económica que había solicitado. Con este descubrimiento, mis temores de separarme de ella se desvanecieron y mis sueños más salvajes se hicieron realidad. Esperábamos que mamá no tuviera que buscarnos, ya que íbamos a cenar juntos. Sin pronunciar palabra, mamá nos miró a las dos cuando entramos en la habitación. Las mejillas de Penny se sonrojaron un poco y, por unos segundos, me pareció ver que mamá esbozaba una sonrisa. Nuestra partida para el colegio estaba prevista para dentro de 6 semanas. Mientras su madre estaba en la oficina, prácticamente nos besábamos todos los días. Hicimos todo lo posible por mantenerlo en secreto, pero no me cabe duda de que ninguno de nuestros padres se sorprendió. El día que salimos para el colegio, Penny me acompañó. Como creía que no necesitaríamos más de un vehículo en el colegio, había dejado su coche en casa. Que consiguiera plaza en mi residencia es otro golpe de suerte. Era un dormitorio de chicas de 4 pisos. Los 2 pisos superiores estaban reservados a las alumnas, mientras que el segundo y el cuarto eran para los alumnos. En otro piso, podrían haber estado personas del sexo opuesto. Como Penny vivía conmigo, rara vez veía a su compañera de piso. Me sentía afortunada por tener una habitación para mí sola. Antes de que nos diéramos cuenta, habían llegado las vacaciones de Navidad y estábamos de vuelta en casa. Poco después de volver a casa, le conté a mi padre lo que estaba planeando, y él se ofreció amablemente a prestarme algo de dinero para que pudiera comprarle un regalo a Penny. Ella y su madre se reunieron con mis padres y conmigo en nuestra casa para desenvolver los regalos la mañana de Navidad. Dejé el mío para el final. Me acerqué y me arrodillé mientras ella se sentaba en el sofá entre nuestras madres. Penny me miró inquisitivamente. Penny, siempre has estado ahí para mí, y mi amor por ti no ha hecho más que crecer. Sé que aún falta mucho para la graduación, pero siempre he deseado que aceptaras ser mi esposa. Mientras hablaba, saqué un pequeño joyero y le enseñé a Penny el mismo anillo de oro blanco, el que le regalé en el hospital hace un año, decorado con 2 diamantes a cada lado de una gran amatista. A Penny se le escapó una lágrima. Fue un entusiasta y sí, Ricky, me caso contigo, de su parte. Cuando le coloqué el anillo en la mano izquierda, pude sentir cómo las lágrimas rodaban por los rostros de las 3 mujeres. Fue una Navidad muy feliz porque todas nuestras familias participaron en las fiestas. Durante el resto del curso, nos recluimos en mi habitación. Les dijimos a nuestros padres que estábamos ahorrando de nuestros trabajos y que alquilaríamos un apartamento cuando volviéramos a estudiar el verano siguiente. Curiosamente, nadie se opuso. Penny y yo nos casamos solo 6 días después de que ella se graduara, aunque yo terminé un semestre antes que ella. Hasta ese momento, nuestro primer encuentro sexual y su proposición de matrimonio habían sido los días más memorables de mi vida. De los 3 acontecimientos que definieron y alegraron su vida, el día en que dijo sí fue el más importante. Antes de estar en una habitación de hospital, abrazada a nuestra hija recién nacida, con la felicidad inundándome, creía que esos días no podrían superarse jamás. Al ver la inmensa felicidad en mis ojos, Penny sonrió. Era un extra en el maravilloso viaje que era la vida con Penny.